Más de 160.000 maestros se beneficiarían de la equiparación salarial. La Asamblea Nacional da respuesta a las demandas del magisterio. 160.906 maestros se beneficiarían de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, respecto al escalafón docente y la equiparación salarial una vez que se publicaron en el registro oficial. La ley es el resultado de un arduo trabajo emprendido desde la Asamblea Nacional con la participación de todos los actores involucrados en la educación, así como de autoridades públicas y privadas que asistieron a varias reuniones y talleres de socialización de la normativa. La ley establece que la remuneración de los educadores públicos será justa y equitativa, con relación a sus funciones, para lo cual se valorará su profesionalización, capacitación, desempeño, mérito académico, responsabilidad y experiencia. La escala salarial de los docentes está determinada en función de la escala de remuneraciones unificadas del sector público. De esta manera, establece una remuneración similar entre los maestros y servidores públicos, estableciendo un escalafón de 10 categorías que van desde la A, la más alta, que equivale a la escala salarial del servidor público 9, hasta la J, la más baja, con un salario similar al de un servidor público 1. Por ejemplo, tenemos categoría A, la remuneración actual es $1,676. La nueva remuneración sería $2,034, es decir, un incremento de $358. La categoría B, de $1,412 a $1,760, una remuneración que se incrementa en $348. La categoría C, de $1,212 a $1,676, con un incremento de $464. La categoría D, de $1,086 a $1,412, con un incremento de $326. La categoría E, $986 a $1,212, con un incremento de $226. La categoría F, de $901 a $1,086, con un incremento de $185. Y la categoría G, de $817 a $986, un incremento de $169. La norma le otorga a la función ejecutiva 90 días de plazo para realizar el proceso de equiparación y homologación salarial, y que los recursos consten en el presupuesto general del Estado. Periodistas y ciudadanos relatan los hechos ocurridos durante el paro nacional de junio de 2022. Como parte del proceso de fiscalización y control político, la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos recibió a ciudadanos y periodistas quienes relataron los hechos ocurridos durante el paro nacional que tuvo lugar en junio de 2022. El primero en intervenir fue el ciudadano Luis Chávez, quien aseguró haber experimentado ataques e intimidación por parte de dos sujetos en motocicleta que les tomaron fotografías y dispararon a varios de sus compañeros mientras entregaban donaciones y vituallas a los manifestantes que se encontraban en la Universidad Salesiana. Pidió a la mesa legislativa que investigue todos los actos de violencia y se identifique a los responsables. Luego, Caterine Colcha, cónyuge de Armando Cislema, contó que su esposo estaba cerca de la zona donde se desarrollaban las protestas cuando fue impactado con 8 perdigones que afectaron gravemente su salud. Pidió justicia y responsabilizó al Estado por los problemas de salud con los que ahora vive su esposo. El periodista del medio digital BN, Andrés Burbano, presentó varios extractos de videos captados mientras realizaba la cobertura de las jornadas de protesta, en los que se apreció el violento accionar policial contra los manifestantes. Por su parte, Carol Noroña, periodista de GK, mencionó que hubo personas que no formaban parte de las ruedas de canto y baile de los manifestantes que lanzaron piedras contra los policías y desencadenaron el enfrentamiento entre policías y ciudadanos. Indicó que no presenció ataques iniciados por parte de los manifestantes, sino que la violencia era en respuesta ante las agresiones de los policías para dispersar a las personas. Sobre lo ocurrido en la comunidad San Miguel
del común relato de los agentes policiales, lanzaron bombas lacrimógenas dentro de las casas de los habitantes de la zona que afectaron la salud. En una menor de aproximadamente 26 años que padece de una enfermedad pulmonar. Finalmente, Doménica Vivanco, periodista de La Posta, agregó que la policía actuó de manera violenta en casos en los que no era necesario. Así también resaltó que los manifestantes actuaron de manera violenta contra los periodistas que cubrieron las jornadas de protesta, lo cual impidió que realicen su trabajo informativo. Encontrarnos con gente que conoce la calle, que conoce cómo ganarse un pan aquí en Chole, es habitual. Y es habitual que gente de otro lado venga por la bondad que tenemos en este libérrimo y antiguo cantón. José Suma, Pepito Suma, o Pepito Suma Rojas, de Pedernales, es un hombre que se convirtió en cristiano. Al principio cantaba en alguna radio local canciones mundanas. Hoy se dedica a cantar canciones de alabanzas a Jesús. Así es que lo vamos a ver en Hechos Ecuador, en este reportaje que hemos creado para ustedes de manera exclusiva. Vamos a ver. Nos encontramos, entre otras cosas, con alguien que hace canciones de alabanza cristiana. ¿Cuál es su nombre? José Ramón Suman Rojas, me dicen Pepito Suman. ¿Cómo le dicen? Pepito Suman, soy de Pedernales. Pepito Suma, usted es de Pedernales. Sí. Pepito, ¿qué música interpreta usted? Yo, alabanza cristiana. Ya, ¿y usted ha perdido su vista o nació así? No, yo así nací. Así nació. Ajá. ¿Y cómo aprendió a tocar guitarra, Pepito? A mí me enseñó un tío me enseñó. ¿Un tío le enseñó? Y el resto yo me salía para afuera, para Guayaquil, para otros lados, donde había más profesionales, escuchando y aprendía nomás. Increíble. Y dígame algo, cuando canta, ¿cuánta gente le apoya, cuánta gente le ayuda? Varias iglesias me hacen cantar y no me dan nada, otras sí. Ya. Yo nomás canto por ahí en los carros, trabajo en los muros, en mi tierra, porque así que yo sobrevivo. ¿En Pedernal? Sí. Ya. Cuando salgo a otro lado, Guayaquil, por allá, sí la gente apoya. me trae un poco. ¿Nadie es profeta en su tierra entonces? Ajá. ¿Ah? Así es. ¿Y usted conoce algo de la Biblia? ¿Asiste pues, usted es de alguna iglesia? ¿Pertenece a alguna iglesia? Claro. Yo allá en mi tierra existe una iglesia, los sábados y domingos tenemos culto. Ya. Con el pastor Melchor Zambrano, el San Pedro, Villa Chamanga, por ahí tenemos una iglesia que estamos ¿Y levantando. cuál es la iglesia? ¿Cómo se llama la iglesia? Misión Evangélica Siguiendo a Jesús. ¿Son cristianos, Sí. evangélicos? Sí. Ya. ¿Tiene usted un hogar, su esposa, sus hijos? No. No. Tuve una hija por ahí, pero esa muchacha salió loca, brinquilla, esa mujer salió brinquilla y Ya. escogió a otro hombre que no había trabajado nada y le echó el apellido a la niña y a mí me dejó como que no, mi trabajo no valió nada. Ya. ¿Cuántos años tiene usted, don? 50 años por allá. 50 años, ¿no? Y cuando sale, ¿cómo hace? ¿Hay alguien que lo acompaña? No, a veces él cuando está por ahí libre que me acompaña, el Ya. compañero, y yo ando solo. Ahorita porque andamos por acá, dando una vuelta. Ah, ya. Perfecto. Y en las iglesias, cuando usted toca sus alabanzas, la gente sí responde, sí. Unos no, otros sí. No me dan para los pasajes, nada. Me dejan cantar por gusto, en cambio otros raros. ¿Qué va? ¿Y puede tocarnos una canción? ¿Una alabanza? Claro, yo también canto con pista, con pista. Ya. Estoy próximo, voy a hacer un concierto en Pedernal entre unos días, voy a hacer un concierto de unos 3 días. Porque estoy buscándome un local, un sitio grande para hacer un concierto porque quiero grabar un disco. Ya. O sea, no disco, sino Bluetooth que usan ahora.
cantarle un estilo ranchera tendida. Ya. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu padecer y haz como tú quieras a mi un nuevo ser. Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Y aunque por el fuego te voy a hacer pasar, quiero una alabanza cuando todo va mal. Quiero tu confianza en la tempestad. Quiero que tú aprendas también a perdonar. Le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu padecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Y aunque por el fuego te voy a hacer pasar, quiero una alabanza cuando todo va mal. Quiero tu confianza en lugar de tu quejar. Quiero que tú aprendas también a perdonar. Qué belleza. ¿Cuánto tiempo lleva tocando la guitarra? Ya voy desde pequeño. Primero pequeño inicié cantando al mundo y ahí cuando ya me convertí a Dios ya aprendí para Dios lo que era Él. Claro que sí. Sí. Bien. Le agradecemos mucho. ¿Dónde lo pueden contactar? ¿Hay algún número telefónico sí, para que le apoyen? Claro, el número mío es 099-721-4579. Me pueden llamar. Repítalo otra vez. 099-721-4579. Ya. Pueden llamar a Pepito Sussman, ese es mi número de contacto telefónico para llamarme para cualquier programa. Pero claro que sí, Pepito. Es más, yo entiendo que por el agrado de Dios pronto estará recibiendo ya llamadas. También toco guitarra por detrás. No podía ser de otra manera. Pepito Sussman Rojas es un hombre al que hay que darle la mano. Así es que a depositarle en su cuenta esta ayuda. Él nació ciego, ha seguido por este mundo ciego y ha sobrevivido ciego. Sabe tocar la guitarra,
hacia adelante y por la espalda. Es increíble. Así es que apoyarlo. Gracias por compartir este video. ¿Así? Por detrás. ¿Y cómo hace eso? Por detrás. Sí, me parece increíble. Por Vamos a detrás, ver. así, ve. Vamos a ver. Vamos a Así. ver. Se va a cantar así, ve. ¿Ya? Qué belleza, Pepito. Se pasó. Es Pepito, un hombre cristiano transformado que le canta a Dios, primero le cantó al mundo. Así es que en Hechos Ecuador, las personas que desean a llamarlo, ahí están los números telefónicos para que lo puedan contactar. ¿Qué mensaje le da a la gente usted? Bueno, a la gente que se arrepientan, que busquen de Cristo y los que me quieran apoyar, pues me llaman nomás. Ahí está el compañero que les puede dar el número de mi cuenta del Ban Ecuador y ahí le pueden apuntar allí. ¿Usted cantaba en Radio Unión? Sí. ¿Ya? Era la música mundana. Claro. Ya cuando me convertí a Dios, ya. Perfecto. Gracias, Pepito. Usted nos habla con acento guayaco, yo le voy a hablar con acento manabí. Quiero precisar algunos términos. No es una zona aplanada, es un terreno preparado para el mayor complejo petroquímico de Latinoamérica, que sería la Refinería del Pacífico, y dentro de ese compromiso que usted menciona que tiene el gobierno del encuentro, sería bueno que se busque también las inversiones para potenciar y sacar adelante la refinería. Y me quedo con algunas cosas que dijo el ministro. 1, la demanda energética. 2, condiciones más favorables para el país. 3, recurso solar de la zona. 4, líneas de transmisión, que son puntos de su exposición. El Ecuador tiene una potencia nominal de 8.700 megavatios y en potencia efectiva tenemos 8.152 megavatios. De los 8.152 megavatios efectivos que tenemos, la demanda nacional es 4.480. Es decir, tenemos soberanía energética limpia. Para incrementar o decrementar la generación eléctrica, nos vamos a remitir, como usted dijo, al Plan Maestro de Electricidad. Ese plan tiene que determinar qué se va a hacer, dónde se va a hacer, por qué se va a hacer, en qué condiciones y qué tipo de energías son las que se van a usar. Y aquí vienen las preguntas. 1. ¿Por qué se decide hacer proyecto fotovoltaico y no otro tipo de tecnología? ¿Por qué no se escogió hacer proyectos hidroeléctricos, eólicos, biomasa, biogás? Y la energía fotovoltaica, como podemos ver en la presentación que está al fondo, que está aquí, lo que está en rojo son los lugares donde puedes poner un proyecto fotovoltaico, es decir, donde existe la capacidad de irradiación solar. Hay 3 zonas en el país que son las mejores para un proyecto fotovoltaico. Como pueden ver, las que están en rojo: las Islas Galápagos, Pichincha, cierta parte de Imbabura y Loja. Resulta que estamos poniendo un proyecto fotovoltaico en el Aromo, en Manabí, y quisiera, señor ministro, que se haga llegar a esta mesa el estudio del proyecto que recomienda hacer un proyecto fotovoltaico en una zona que no tiene capacidad de irradiación solar, que es bajísima. Es decir, haciendo una analogía, es como si mañana decidimos construir una hidroeléctrica donde no hay agua. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Lo rural, vemos por ejemplo que la pobreza multidimensional a diciembre del 2021 estaba en el 39% a nivel nacional. En lo urbano es del 24%, mientras que en los rurales del 71%, es decir, 7 de cada 10 personas en el área rural viven en situación de pobreza multidimensional, de pobreza estructural. Y cuando vemos en población indígena, eso sube al 80%. 8 de cada 10 indígenas rurales viven en situación de pobreza multidimensional. Y cuando vemos dentro del grupo de población indígena, en niños y niñas llegamos al 85%. Prácticamente 9 de cada 10 niños o niñas indígenas están en situación de pobreza multidimensional. Ahí es que podemos decir que en el Ecuador la pobreza tiene el rostro de una niña indígena en el campo, ¿no?
Esa es la naturaleza de la población que termina siendo empobrecida por estas raíces de desigualdad que se dan. Y decía que detrás de esto vienen elementos de la propiedad de la tierra y en dónde vive cada persona. No es que pueblos y nacionalidades indígenas decidieron libremente que preferían vivir en lo rural y no en las ciudades. Fueron expulsados territorialmente en un momento histórico a través de los procesos de colonización y después de la construcción de la República, ¿verdad? O las actividades que se realizan, en qué trabaja una persona o a qué puede acceder o qué educación logra tener una persona, está muy condicionado por el lugar en el que uno nace, por el género que uno tiene, por la etnia con la que uno se identifica, ¿no? Aquí un ejemplo que yo suelo usar mucho es, imaginémonos en este momento una persona que nace mujer indígena en una zona rural, en Guamote, Chimborazo, ¿verdad? Y otra que nace hombre blanco en un barrio de Quito, de Guayaquil o de Cuenca, digamos, con todas las comodidades, ¿verdad? No han hecho nada en su vida para decir que es un resultado de los esfuerzos. Simplemente una persona nació acá con unas características y unas condiciones y la otra en otro lado con otras características y otras condiciones, pero ese lugar de origen, esa condicionalidad de origen, ya determina las oportunidades que va a tener a futuro. Y ahí es donde vemos lo injusto de la sociedad. Y ahí es donde podemos empezar a ver los elementos estructurales de la pobreza, vinculadas de nuevo al territorio, al género, a la etnia, y después a través de eso a las oportunidades de salud, de educación, de empleo que una persona va a tener. Y si a eso le sumamos la violencia y la discriminación que vivimos todavía en el Ecuador, se profundiza aún más. Y ahí están los elementos en los que tenemos que empezar a trabajar. Si me preguntan el primer paso para pensarnos una verdadera erradicación de la pobreza, diría evidentemente son erradicar el racismo y erradicar la violencia en todas sus formas, erradicar el machismo también. Y mira, Andrés, justamente lo que tú acabas de decir, qué pena que en estas manifestaciones, con justa razón, el reclamo de todas las personas que estuvimos en las calles, nuestros compañeros indígenas. Desgraciadamente no superamos aún el racismo, ¿no? El racismo que se evidenció al ser fragmentados, donde se vio unos quiteños de por aquí y otros quiteños, ¿no? Pero en realidad no somos diferentes, todos deberíamos hermanarnos y unirnos, ¿no? Desgraciadamente eso es lo que a veces los medios de comunicación distorsionan. Y precisamente si hay esa fragmentación, los poderes se sirven de esa fragmentación. Y ese malentender, justamente lo que ahora Andrés nos está diciendo en este programa, es lo que realmente pasa y cuáles son los factores que llevan a esa desigualdad. Entonces, realmente, amigos y amigas, deberíamos ser más conscientes de ilustrarnos de manera más objetiva y analítica, no simplemente el repetir lo que a veces se convierte en mentira, ¿no? Hay muchos mitómanos últimamente que distorsionan lo que es realmente ver el panorama nacional. Andrés quería hacer este paréntesis. Continúa, por favor. Sí, efectivamente lo que estamos viendo es cómo justamente pueblos y nacionalidades indígenas y el sector rural en general y en particular vemos pueblos y nacionalidades indígenas han sido históricamente excluidos de los procesos de desarrollo, ¿verdad? De los procesos de mejora de la calidad de vida. Evidentemente por eso se tiene una serie de reclamos que son completamente legítimos y que se expresan y se manifiestan y se manifestaron en octubre de 2019 y mucho antes también, ¿verdad? La década de los 80, de los 90, sin duda, la movilización de pueblos y nacionalidades indígenas siempre ha estado presente justamente por reivindicar esas luchas frente a las injusticias que la sociedad les ofrece. Y luego, y dentro de eso tenemos que entender que detrás están justamente estas raíces estructurales de discriminación y de empobrecimiento que se han venido generando. Lo propio pasa con pueblos afrodescendientes o con personas afroecuatorianas, tal vez con la diferencia de que hay mayor presencia también dentro de centros urbanos, ¿no? Entonces hay otras condiciones mucho más vinculadas tal vez menos en lo material objetivo, pero más fuertes en lo subjetivo de la discriminación y del racismo que se vive, ¿no?
que hay que considerarlas. Y lo propio pasa a personas en situación de movilidad humana, a los migrantes. Nos pasa como ecuatorianos cuando emigramos hacia otro lado, pasa a población de otras nacionalidades, de Colombia, de Venezuela, que tenemos una fuerte inmigración acá y que muchas veces terminamos discriminando por esas características, ¿no? Lo propio pasa con las brechas entre hombres y mujeres. Y quizás aquí lo que tenemos que poder ir viendo es cómo esas distintas características, esas diferentes condiciones se van sumando y van generando unas vulnerabilidades muchísimo más fuertes. Y ahí tenemos que empezar a actuar. Y creo que hay que hacer una conciencia de que la sociedad ecuatoriana actualmente es injusta en cuanto a las oportunidades que ofrece a unos u otros grupos poblacionales. Hay quienes tienen muchísimos privilegios y muchas veces no ven lo que está sufriendo el resto de las personas, y ahí se rompe esa posibilidad de empatía y de cohesión social, y ahí quizás se ven esas diferencias como veíamos en las últimas manifestaciones también que se daban. Claro que con algunos elementos que también llegan a ser, que deben ser duramente cuestionados, porque es burdo este tema de haber visto a la fuerza pública, a la Policía Nacional, ¿verdad?, reprimiendo la movilización de pueblos y nacionalidades y luego celebrando en la avenida de los Chiris. Eso ya es una muestra de racismo institucionalizado. Que tiene que ser denunciado y cuestionado gravemente, porque no solo por la imagen que se da desde la institucionalidad pública, sino porque incluso se lo hizo utilizando recursos públicos. Y alguien tiene que fiscalizar y alguien tiene que poder revisar esto con absoluta claridad. Bueno, Andrés, te comento que como este programa tú sabes que es en vivo y bueno, y obviamente nuestros seguidoras y seguidoras están conectándose al momento, quisiéramos primero agradecerles que están aquí participando y te dan una pregunta también. Te dice Alonso Quevedo, te dice, dígale al compañero Andrés que por favor solicitar al ex candidato presidencial Andrés Arauz que regrese como precandidato a la presidencia de la República del Ecuador para el 2027. Escuche la voz del pueblo, dice. No sé por qué te preguntan esto, pero bueno, básicamente puede ser. Bueno, y tenemos, yo tengo una inquietud, Andrés. Mira, Andrés, o sea, realmente, y justo leyendo el comentario de nuestro seguidor Enrique Bustamante, siempre se cuestiona la parte política y porque yo creo que sí deberíamos cuestionar la parte política porque justamente el actual presidente que nos gobierna presentó un plan de gobierno y en uno de los puntos de plan de gobierno justamente está, él habla de erradicar la pobreza, ¿no? Que realmente, mira, ya estamos a casi un año y no es que se ha cumplido nada de ese plan. Andrés, ¿tú crees que dentro de tu análisis, dentro de lo que tú has observado, se está cumpliendo este plan de gobierno? ¿Se está haciendo caso omiso? ¿Qué es lo que se ha hecho respecto a esto, a esta línea? Claro, para nada, no se está cumpliendo tanto el programa de gobierno, pero bueno, ahí creo que hay que hacer algunas cosas, claro. Guillermo Lasso se presentó con un programa de gobierno con un tinte claramente liberal en lo económico, conservador en lo social, ¿no? Eso es lo que planteaba con claridad. Finalmente, en el proceso democrático eso llegó, entonces sabíamos también a lo que nos atenemos en el momento en que ganó la gente que votó, digamos, por el presidente Lasso, estaba claro de un programa, ¿no? Luego, incluso dentro de eso, sí habían algunos elementos en términos de reducción de la pobreza, en términos de el desarrollo rural también, que luego se llevó inclusive al Plan Nacional de Desarrollo, pero lo que vemos en este momento es un claro incumplimiento del programa de gobierno y del plan de desarrollo. Ni siquiera los mínimos que se atrevieron a plantear en esos dos instrumentos que son obligatorios para el presidente de la República, ¿verdad? Se están llevando adelante. Entonces ahí también es que se va generando esa pérdida de credibilidad, incluso de la gente que votó en su momento por Guillermo Lasso y su programa de gobierno, ¿no? Lo cual es lamentable. Y digo eso también en el sentido de que evidentemente la erradicación de la pobreza tiene un trasfondo político, es un tema de voluntad política. Es un tema de tomar decisiones en términos de que si el tema es el racismo hay que combatirlo y hay que generar medidas de acción afirmativa. Si el tema es la desigualdad, entonces hay que redistribuir la riqueza. Si es que vemos que existe discriminación y exclusión en el mercado laboral, que los hombres acceden a unos trabajos, las mujeres a otros, que en el sector rural a unos y en el urbano a otros, que afroecuatorianos e indígenas están por un lado y blanco mestizos por el otro lado, ¿verdad? Si es que vemos que existen esas discriminaciones en el
funcionamiento de los mercados, el Estado tiene que regular, ¿verdad? Si es que vemos que suben los precios de primera necesidad y no hay empleo y la gente no puede comprar la comida, hay que controlar los precios. Ya, hacer eso requiere que alguien tome decisiones sobre eso, y la persona llamada a tomar decisiones en esos temas es justamente el presidente de la República. Entonces ahí la política importa, justamente con lo que señalaba hace rato, quién es candidato, por quién se vota, qué se apoya, importa porque es finalmente la forma en la que se toman decisiones sobre los elementos públicos, y ahí tenemos que estar activos como sociedad, tanto en el momento de elegir candidatos o de participar en la política, como después también para exigir a quien sea que haya sido electo, porque ojo, que esto no es que termina cuando una persona gana la presidencia y tiene un cheque en blanco para hacer y deshacer lo que quiere en un país, para nada. Ahí hay un elemento primero de legitimidad, de que las cosas que se estén haciendo bien y beneficien a las personas, y segundo, hay un elemento de una democracia mucho más profunda, que es la participativa y la deliberativa y la directa, ¿no? Entonces, permanentemente hay que exigir justamente correcciones o cambios, y creo que ese es justo el llamado que se viene haciendo en el último tiempo, y las movilizaciones son parte de eso. Yo considero que justamente las movilizaciones responden al nivel de empobrecimiento en el que se está llegando y que no se hace nada al respecto. O sea, son las dos cosas, ¿verdad? Porque se puede entender que un tema histórico como la pobreza de pueblos y nacionalidades indígenas no se soluciona en un año, sin duda, pero hay que dar un camino de mejora permanente y continuo para poder avanzar. Entonces, que existan esos niveles de empobrecimiento, que no se hagan nada frente a eso, y que peor aún, se deteriore aún más la calidad de vida de la gente, tiene sin duda todos estos trasfondos políticos de los que estamos hablando, y es importante hacer el vínculo, es importantísimo hacer el vínculo, porque es una responsabilidad de todos y de todas. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. ¿Cómo han visto ustedes esa unanimidad que se dio en la Asamblea Nacional para que se celebre o para que se ponga como fecha la celebración el 25 de julio, todos los 25 de julio? Sé que lo van a llevar también a nivel internacional el Día de la Mujer Afrodescendiente. Cuéntenos. Así es. Le diré que nosotros lo tomamos con muchísima alegría, con gran responsabilidad. Sin embargo, también estamos clarísimos de que no ha sido una dádiva, no ha sido gratis, que ha sido una lucha, que ha sido un esfuerzo que hemos venido realizando a nivel nacional, grandes lideresas comprometidas con este proceso. Creemos y estamos también convencidos de que ha faltado voluntad política de parte del gobierno nacional para dar cumplimiento con esa agenda nacional del pueblo afroecuatoriano, y de manera especial de las mujeres afroecuatorianas, negras o afrodescendientes. ¿Qué implica el hecho de celebrar el 25 de julio la mujer afro? O sea, ¿hacia dónde quieren llegar ustedes con esto? Nosotros no celebramos, estamos conmemorando. Todavía no tenemos nada que celebrar, seguimos en la lucha. Correcto. Lo que aspiramos es que una vez que la Asamblea entregue oficialmente la resolución que por unanimidad 120 asambleístas aprobaron el día jueves 21 de julio, esa resolución tendrá que irse a las Naciones Unidas para que no solo sea el Día Nacional de las Mujeres Afroecuatorianas, negras o afrodescendientes, el Día Internacional de las Mujeres Afroecuatorianas, afrodescendientes. Esto en vista de que ya muchos países ya forman parte de esa declaratoria de la UNE, de las Naciones Unidas. Nosotros también creemos que tenemos derecho, en virtud de que hemos aportado de manera significativa en el desarrollo de este país y que no hemos sido reconocidos. El gobierno de la revolución decretó el decenio para los afrodescendientes con sus 3 ejes: justicia, desarrollo
y sin embargo nosotros no nos sentimos que hemos podido avanzar, a pesar de que no ha sido por falta de voluntad o falta de trabajo de parte del pueblo afro. Ha sido la poca importancia y el poco compromiso del Estado en aportar y en entregar los recursos para que el pueblo pueda tener ese ansiado desarrollo. No puede haber desarrollo si no hay trabajo, no puede haber desarrollo si no hay educación, no puede haber desarrollo si no hay salud, si no hay justicia. Eso buscamos el pueblo afroecuatoriano, que haya ese reconocimiento, esa justicia y ese desarrollo para los pueblos y nacionalidades. Cabe también... Carolina, adelante. Sí, cabe también indicar, Richard, que como decía nuestra invitada, Ecuador es un país más que tiene este derecho, pero algo que me llama la atención es que desde hace 30 años ya se celebra el 25 de julio como el Día de la Mujer Afro en Brasil, Colombia y Venezuela. Así que bueno, es mejor tarde que nunca. Creo que es una gran celebración porque estamos hablando de que algo tan conmemorativo. Ecuador esperó 30 años para hacerlo oficial. Creo que es un avance importante. Ahora, mi pregunta para usted es, ¿cuál es el siguiente paso que ustedes tienen después que esto ya sea legal? ¿Qué tienen? ¿Qué eventos tienen? ¿Qué ley quieren? ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo están organizadas? Bueno, estamos organizados a nivel nacional en cada una de las 24 provincias, en todos los territorios, como nosotros llamamos nuestra trinchera. ¿Y qué buscamos? Precisamente que se haga efectivo ese decenio para los afros ecuatorianos, para los afrodescendientes, que se haga efectivo ese decreto ejecutivo número 60, que se haga también justicia a cada una de las personas afros que han sido discriminadas, que han sido perseguidas, que han sido ignoradas. Ese espacio que nos corresponde, como bien lo señalaba, el Ecuador es un país multiétnico. El Ecuador es un país plurinacional. No puede haber un país con tantas etnias y nacionalidades, pero sin ser visibilizada, sin ser reconocida, sin ser respetada, sin ser incluida, como nosotros llamamos, que no puede nunca más el Ecuador sin nosotros, los afroecuatorianos. Así es. Ahora, ¿cuál es, por ejemplo, el índice que ustedes tienen de la mujer afroecuatoriana en el Ecuador? ¿Tienen alguna estadística oficial? El pueblo afroecuatoriano, según el último censo, somos el 7.2%. Es inclusive superando ese porcentaje del pueblo indígena. Nosotros somos el 7.2% de la población, que es una cifra bastante significativa. Ahora, también las mujeres afroecuatorianas están en una época que están más unidas y más empoderadas que nunca, porque según lo que estaba leyendo en una investigación, tienen unos proyectos que ahora es como que lo que se ha dado y este conmemorativo día las ha hecho sentir un empuje para ese emprendimiento, y esa unidad que tienen. Quisiera que me diga si eso es cierto o no. Obviamente que lo que se resolvió el 21 de julio sí nos da esa fuerza como para decir que no hemos parado en el mar. Nosotros tenemos grandes lideresas comprometidas con nuestro pueblo, y ahí la tenemos a una de nuestras insignes, la que fue presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la licenciada Raquel González. Tenemos a nuestra coordinadora nacional de las mujeres afroecuatorianas, a la doctora Irma Bautista. Tenemos a la directora de la Fundación Azúcar, Sonia Vivero, y en cada una de las provincias tenemos grandes lideresas comprometidas. Y hablando en el género femenino, porque también tenemos
entre nuestros hermanos afro. Tenemos profesionales en cada una de las profesiones, tenemos artistas, tenemos exponentes, tenemos, es más, en esta empoderada, ese acto que se realizó el 21 ha dado fuerzas inclusive para que las chicas y los chicos se puedan involucrar en este proceso, porque ellos están tomando como un referente la lucha que hemos llevado nosotros, como bien lo decía usted, por más de 30 años, que venimos luchando desde que se realizó el primer congreso del pueblo afroecuatoriano en el Valle del Chota. En estos momentos es importante también indicarles que a nivel internacional también nos están observando, porque hemos sido invitada una delegación del pueblo afroecuatoriano para participar en un acto histórico, como es la posesión de la vicepresidenta del país, el hermano país de Colombia, en el cual tengo el altísimo honor de formar parte de esa delegación que va a partir para Bogotá, acompañar a nuestra hermana Francia Márquez, que nos llena de orgullo y que nos llena de dignidad y de esperanza de que vendrán días mejores. Y me alegra mucho, mi querida Enis, que esté apoyándolos ustedes. Entonces, yo decía, la participación ciudadana es importantísima. ¿Cómo han tomado ustedes aquello? ¿Y cómo han tomado el hecho de que, por ejemplo, no veo, a efecto de alguna afro, vi en algún canal de televisión, pero veo pocas hermanas afro haciendo noticias, por ejemplo? Bueno, la participación debe comenzar desde el territorio, abriéndonos los espacios. Y yo debo de reconocer que en un momento tuve la gran oportunidad que me brindó la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la licenciada Raquel González, de representarla en mi territorio, en la provincia de Santa Elena. Fui su delegada provincial, donde se veía la capacitación. Eso es fundamental, una de las primeras normas, responsabilidades y funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Capacitar al ciudadano para empoderarlo en ese derecho de participación. Un derecho que no se conoce, no se puede reclamar. Y con ella comenzamos a trabajar, a meternos a todos los territorios, a las comunas, a los barrios, a los sectores, a empoderar al ciudadano en ese derecho de participación, que tiene que ser primordial en cada uno de los gobiernos, en cada uno de los estados, empoderar al ciudadano, capacitarlo para que pueda ejercer ese derecho de participar. Si yo no lo conozco, insisto, yo no lo puedo participar más. Creo que cuando tengo la oportunidad o me he ganado la oportunidad, como que me están haciendo una dádiva, como que me están dando la gran bendición, venga, y después estoy agradeciendo. Muchísimas gracias. Este es mi derecho constitucional, derecho que nos hemos ganado a pulso, a lágrima, a sangre. Entonces, estoy en estos momentos asumiendo ese gran reto de ser parte del listado, que todavía estamos a la espera de que salga el listado definitivo de los candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana, para retomar de esa escuela, de esa maestra que tuvimos nosotros como delegados provinciales del Consejo de Participación Ciudadana y poder replicar en algo lo aprendido por ellos. Sí, es totalmente claro. Claro. No, la estaba escuchando con atención y bueno, esperemos que lo que acaba de suceder sea una reivindicación de los derechos y de la dignidad, sobre todo, de la mujer afrodescendiente ecuatoriana. La verdad es que la mejor de la suerte, ONU Mujeres Ecuador también ha tenido mucho que ver en este proceso. Creo que ustedes deberían darle un agradecimiento a esta organización mundial. Tengo entendido que ha sido clave la participación de ellos. Y bueno, adelante y mucha suerte. Sí, eso es verdad. ONU Mujeres siempre ha sido solidaria y precisamente desde el Consejo de Participación Ciudadana se pudo articular acciones con ella. Tenemos una agenda
que precisamente trabajó el Consejo de Participación Ciudadana con ONU Mujeres Ecuador. Y en estos momentos también esa actividad que realizamos el 21 de julio también tuvo mucho que ver, es verdad, ONU Mujeres. Pero ¿quién no se quiere unir a un esfuerzo, a una lucha cuando ven que es la justicia que se está haciendo presente, cuando ven que no es una caridad que están dando, sino que es un derecho que nosotros lo hemos ganado, lo tenemos? Y les quiero dar una anécdota. Precisamente el 21, cuando me trasladaba en el taxi para la asamblea, el taxista me hizo la pregunta, porque íbamos 3 afro vestidas con nuestros atuendos, me dicen, ¿y ustedes van a hacer relajo a la asamblea? Actos como este que nosotros tenemos que tratar de desterrar, y le digo, señor, sáquese el chip de la mente, porque esas actitudes racistas precisamente son las que no nos permiten a nosotros avanzar. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Del Pacífico. Yo sí creo que es importante para la ciudadanía que nos ve una vez más ratificar lo que significa una refinería para el Ecuador. Usted nos ha informado que el gobierno nacional está pensando en un proceso de optimización de la refinería de Esmeraldas, pero que también está pensando en una nueva refinería que los inversores van a decidir dónde la pongan. Entonces quiere decir que coincidimos en algo, se necesita una refinería para el desarrollo del país. ¿Y por qué? Porque tenemos que dejar de ser un país que exporta petróleo para ser un país que produce el petróleo aquí en el Ecuador. Si en este momento tuviéramos una refinería del Pacífico, entonces no tendríamos que estar pagando $5 el precio de la gasolina súper. Es decir, la necesidad existe y eso me parece que es una primera coincidencia. Lo que ciertamente no es una coincidencia es que usted ha dicho que el inversionista lo puede poner en cualquier lugar, y eso preocupa porque ciertamente hay una inversión de 1.531 millones de dólares, y me parece importante unas declaraciones que ha hecho usted el día de hoy, que reconoce que lo que significa la plataforma no costó 1.500 millones de dólares, y eso es importante porque lo hemos escuchado y lo hemos escuchado repetir en muchos medios de comunicación, que se gastó 1.500 en aplanar un terreno, y usted ha dicho el día de hoy que no es así. Eso yo creo que es importante. Ese valor es de 304 millones de dólares, y que hay otros gastos, por supuesto, entre ellos el gerenciamiento, licencias, el acueducto y otros gastos normales e inherentes a un proyecto tan grande como es una refinería. Yo creo que esto es muy importante. Entonces, una primera observación, señor ministro, es que creo yo que si el gobierno nacional está pensando seriamente en una nueva refinería, es obvio que no le podemos quitar primero la utilización, esta inversión que ya existió, y segundo, que sea en Manabí, porque como usted debe saber, una refinería también da paso a otro tipo de industrias, o sea, lo que se conoce como industrias industrializantes, y Manabí espera por ese trabajo que va a desarrollar en su momento una refinería. El ministro nos decía, y ahí una pequeña